Es la oportunidad para aprender, es la oportunidad para ver la gracia, la fidelidad de Dios en medio de nosotros. A pesar de que Dios nos ha enviado con un propósito, con un mensaje, a veces es más lo que nosotros recibimos que lo que podemos dar. Y ha sido una bendición enorme estar compartiendo este tiempo al lado de ustedes. Qué lindo que es adorar con gente que, a pesar de que no distinguimos, de pronto no sabemos sus nombres, pero hay algo que nos une y es el amor y nuestra necesidad por nuestro Dios. Aquí estamos por eso. Usted ha venido en esta tarde no porque de alguna manera yo pueda ofrecerle algo que usted ya no haya recibido, no sepa de parte de Dios. Estamos aquí porque juntos en humildad venimos a reconocer que necesitamos de nuestro Dios. Qué lindo cuando podemos adorar juntos en un mismo lugar. Así que estamos felices. Le doy gracias al Señor por permitirme viajar con mi esposa. La verdad que con los años, yo no sé si los que están casados les ha pasado eso, sobre todo a los varones. Con los años me he dado cuenta lo dependiente que me he hecho de mi esposa. Y a veces somos como niños, ¿verdad? Yo antes de salir de casa, yo soy autónomo, le dicen aquí, ¿cierto? Independiente, trabajador independiente. Mi esposa tiene que cumplir un horario. Ella sale muy temprano y va a su oficina. Y suelo hacer lo siguiente, y es que no sé por qué, pero desde que nos casamos, ella, en su opinión, siempre está ayudándome a salir bien vestido de casa. Así que antes de salir yo le llamo y le digo: amor, mira, imagínate lo que me voy a poner, ¿esto me sale? Y ella me dice: amor, no, cambia esto porque si no te vas a ver como un payaso. Así que hay veces donde no le llamo y llego en la noche y ella me dice: amor, ¿ya viste cómo estás vestido? Y yo: amor, no tuve tiempo de llamarte. Y no solamente en eso vemos nuestra necesidad de alguna manera apoyarnos como parejas. Creo que hay algo que en esta noche, abriéndole mi corazón, usted sepa y de alguna manera eso sea la forma en la que vamos a introducir al mensaje que vamos a compartir esta noche. Amén. Estamos aquí los dos porque en el fondo lo que yo puedo ser ha sido el resultado de la misericordia y el socorro que Dios me ha dado a través de mi esposa. Cuando Dios crea al hombre y ve que su soledad no era algo provechoso, la palabra dice que cuando Dios ve al hombre solo, dice: no es bueno. No sé si usted en ese texto se ha fijado que todo lo que Dios creó al final lo califica y dice: es bueno, y es bueno en gran manera. Y cuando crea al hombre y lo ve solo, Él dice: esta soledad no es buena. La palabra bueno tiene que ver con ser fértil, con ser provechoso, con éxito. En otras palabras, Dios dice: el hombre jamás alcanzará el éxito si yo no le proveo algo que le ayude a lograrlo. Es más, la palabra bueno allí viene de un original que tiene que ver con prosperidad, pero no habla de dinero. Habla de cómo una planta, cuando es sembrada, echa raíces, crece el tallo, luego las ramas y luego da fruto. En otras palabras, para nosotros los varones, nuestras esposas son la respuesta de Dios considerando nuestra incapacidad y Él proveyéndonos a través de ellas lo que necesitábamos para poder llegar a crecer, a madurar y dar un fruto. Ese es el sentido del original en ese texto. Así que si usted está al lado de su esposa, dígale: tú eres un regalo de Dios. Mírele con ojos de amor y dígale: hoy quiero entender cuánto te necesito. Y aunque no nos vamos a enfocar solamente a hablarle a las parejas, porque sabemos que aquí hay personas solteras, ¿verdad? Incluso no sé si hay parejas de novios. ¿Hay aquí en el lugar? Muy bien. Vamos a hablar y compartir de principios bíblicos que Dios ha dejado en su palabra, que nos van a aportar y a bendecir en este día. Amén. En mi país hay un dicho, no sé si ustedes lo comparten.
Detrás de todo buen gran hombre hay una gran mujer. Yo quiero decirlo en esta noche de esta manera. Detrás de cada buen hombre está las manos laboriosas, la paciencia, el amor y la perseverancia de una mujer de Dios. Amén. Amado, alguien me dijo algún día, la esposa para un hombre de Dios debe ser la poderosa mano de Dios que le socorre para ayudarlo y apoyarlo. Dice la escritura que quien haya esposa, haya que el bien, el favor, la gracia de Jehová. Así que cuando usted mire a su esposa por encima de sus defectos, de que a veces nos dan cantaleta, de que a veces parece que son mamás ahí al lado diciéndonos cómo debemos hacer las cosas. Eso pasa solo en Colombia, ¿verdad? Aquí no pasa, aquí no pasa. Detrás de eso, amado, está la gracia, la bondad y la generosidad de Dios. Porque tenemos que reconocer algo. Diga conmigo, los varones que están aquí, nosotros solos no podemos. Somos tan torpes, tan medio burros a veces, que Dios cada día, amado, que usted se despierte y voltee a mirar ahí en su cama a su lado y ve a su esposo, usted diga, ay Señor, tú me amas. Bueno, si usted se casó con la persona que Dios tenía para usted, si ellas revelan y manifiestan el apoyo, la gracia y la bondad de Dios, porque lo que ellas son es lo que Dios eligió y lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo, amados. Imagínense el problema que tiene alguien que está casado con la que no es o con el que no es. Porque más allá de las pasiones, del gusto, de un buen cuerpo, de una buena figura, amado, el propósito por el cual Dios nos juntó excede quizás muchas veces lo que nosotros en la primera etapa de nuestro matrimonio, en nuestra inmadurez, no entendemos. Nosotros llevamos 9 años de casados. Yo soy re malo para las fechas, recordarlas. Mi esposa siempre ha estado ahí corrigiéndome. Estos días estamos compartiendo a unos jóvenes y todas las fechas que yo di de los momentos importantes las di mal. Entonces ella me estaba ahí sugiriendo, amor, no, mira, esto fue tal tiempo, fue tal otro. Entonces, de alguna manera, aunque yo me olvidé, es algo que siempre llevaré en mi corazón. Pero en la medida que crecemos, que nos conocemos, que aprendemos a convivir, nos damos cuenta, amados, que necesitamos ser pacientes, que necesitamos misericordia, que necesitamos dejar la dureza, el egoísmo y el orgullo, que muchas veces es un estorbo para entender cuánto nos necesitamos. Usted quiere de alguna manera revivir su hogar y ayudar a que su relación tenga un nuevo aire. Amado, entienda cuánto se necesitan el uno al otro. Mi esposa vale, tiene un valor y una estima porque Dios se lo dio a ella. Y el momento en el que yo la vi, entendí ese valor y esa estima. Y su estima tiene que ver con cuánto ella me complementa y cuánto lo que ella es útil para que yo pueda llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros dos. Ese es el valor que ella tiene. El mundo te vende un argumento diciendo quizás que los logros, tal vez incluso el dinero, tal vez la manera en la que tú te vistes es lo que te da un valor en medio de una sociedad que de acuerdo a eso te acepta y te abraza. Pero en Dios tú vales por el resultado de la obra que Dios ha hecho en tu corazón, sabiendo que eso va a servir para complementar y ayudar a aportar a que el propósito de Dios se cumpla en una casa. Cuando se pierde de vista el propósito, amados, se empieza la verdadera crisis matrimonial. Jamás una economía buena
Jamás los viajes, jamás, amado, las buenas palabras podrán reemplazar la seguridad que nos da el propósito de Dios y la presencia de Dios en nuestras familias. Porque a pesar de que lo que podamos enfrentar sea difícil, si nosotros sabemos a dónde vamos, encontraremos un motivo para tomarnos de la mano y decir, vamos para adelante. Así que yo ruego que el Señor siempre nos permita tener claro su propósito en nuestras vidas. Mi nombre es Omar Solano, tengo apenas 35 años. Hay momentos donde me siento viejo, pero después miro y digo, no soy tan viejo. Pero no solamente quiero hablar yo esta noche, quiero darle un tiempo a mi esposa. Ella habla harto. Yo solamente hablo cuando estoy en el púlpito, de resto ella es la que habla. Quiero que le conozcan. Quiero que en estos 2 días que nos restan, ustedes puedan entrar a nuestro corazón, podamos conocernos y juntos podamos allí en nuestra disposición lograr recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Dígale al que está a su lado, en estos 2 días vamos a recibir la provisión y la porción que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, buenas noches ya. Sí, ya noches, ¿no? 7:30 ya, noches. Bueno, tardes. Bueno, mi nombre es Elizabeth López. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá, de compartir con ustedes. Somos un matrimonio, como lo decía el pastor, joven, 9 años. No es mucho al pie tal vez de muchos de ustedes que llevan 12, 15, 20. Pero al igual que ustedes, tenemos algo que nos une y que ha permitido que nuestro hogar esté en pie. Ustedes saben que ahora, en esta época sobre todo, durar 1 año, 2 años afuera es mucho, ¿no? Es un récord. Pero ahora sostenernos en el Señor nos va a permitir estar firmes, que nuestro hogar tenga una base estable. Y estamos aquí para compartirles lo que Dios nos ha hablado. Cuando el pastor nos hizo la invitación, cuando salió el spot, decía matrimonios jóvenes, decía próximos, ¿no?, a casarse, futuros matrimonios. Y bueno, veo por ahí algunos colados, no mentiras, algunos que Dios ha traído en este día también para hablarles, porque el principio de la palabra, lo que está estipulado en la palabra es para todos, aplica para todos. Así que yo quiero ver la mano levantada de los que son solteros. Bienvenidos también ustedes. Hoy Dios nos va a enseñar a todos, hoy a través de la palabra nos va a enseñar, porque para algunos es preventivo, ¿verdad? Para otros correctivo, y para otros nos va a seguir edificando para que podamos crecer en lo que Dios quiere para nosotros. Así que yo le invito a que usted absorba lo que Dios tiene para usted. Seguramente la palabra es algo muy lindo, estudiar la Biblia, porque Dios es personal. Y puede que a usted le esté hablando una cosa mientras usted en su necesidad diga, esto es para mí. Y tal vez lo escuchemos de diferente manera, pero es el mismo Dios hablando a nuestro corazón. Amén. Así que, bueno, vamos a empezar. Les contaba, mi nombre es Elizabeth, también tengo 35 años. Hace 4 años estamos en casa sirviéndole al Señor. Servimos ya hace varios años. Mi esposo, pues, antes de casarnos era el pastor de los jóvenes. Nos casamos y pues yo empecé a ser la esposa del pastor. No la pastora, ahora mismo soy la esposa del pastor. Estoy trabajando en el llamado que también Dios tiene conmigo. Y es algo importante que también tenemos que entender nosotras. Dios nos ha llamado. Y el llamado es diferente en muchos casos. Y de hecho, como mujeres tenemos muchas tareas. Mientras ellos salen, alguna vez escuchaba a alguien que me dijo algo que me marcó mucho, y es, para que el pastor se pare allá con su camisa planchada y su vestido planchado, ese es el trabajo de la esposa, en casa. Así que usted y yo también hacemos un trabajo muy especial en casa, aunque no seamos visibles, ¿no? Corriendo, yo veo con los niños. Nosotros ahora mismo no tenemos bebés, pero estos días que hemos estado en la casa de los pastores, que tienen 3 chiquitos, 4 chiquitos, decimos, Dios, ¿cómo hacen esposo más hijos? Es una tarea grande, ¿no? Porque las que tienen 3 más el esposo tienen 4, y así empezamos a sumar una cantidad de cosas. Entonces, estamos muy felices, como les decía, de estar acá. Llevamos 9 años de casados, 9 años donde Dios nos ha enseñado, porque pues muchas veces no sabíamos, nadie nos enseñó a ser esposos, pero contamos con un manual precioso. Tenemos una gran ventaja, y es que tenemos el manual de manuales que nos enseña cómo vivir, cómo caminar, si nos equivocamos, cómo corregir.
Entonces, hoy vamos a aprender algo muy especial y quiero hablar primero a los solteros. Como ustedes fuimos solteros también, creo que todos fuimos solteros, ¿cierto? Levante la mano el que no fue soltero, todos fuimos solteros. Y entendemos la situación que ustedes viven y sabemos que no es fácil, pero queremos hoy animarles a esperar en el Señor, porque es una decisión tan difícil de tomar que si la tomamos sin Dios, seguramente nos vamos a equivocar. Pero si aprendemos a disfrutar la etapa de la soltería, vamos a poder llegar seguros a esa nueva etapa, ¿no? Y acá se reúnen 3 etapas, vamos a llamarlas así, 3 etapas importantes en nuestra vida: solteros, comprometidos, casados. Todos queremos, o muchas veces hemos querido, muchos nos hemos equivocado, otros gracias a Dios no, y aún Dios nos ha permitido y nos ha dejado equivocarnos para que así aprendamos, ¿no? Muchos hoy tal vez tenemos una historia para decir yo me equivoqué. Y sí, tal vez yo lo hice de joven, me equivoqué. Pero a través del error, Dios me enseñó lo que no se debe hacer. Y hoy con autoridad puedo decirle de pronto a otras jóvenes, no es la manera. Y hoy es lo que venimos a decirles, no es la manera, no es a tu manera. Hay una manera y es la manera de Dios en la cual puedes encontrar la persona que Dios tiene para ti y vas a ser realmente feliz, ¿no? El mundo nos dice, vive la vida loca, haz lo que tú quieras y vas a ser feliz, pero es mentira. Tú y yo sabemos, y Dios nos ha revelado en su palabra, que si queremos ser felices, necesitamos vivir la Biblia, necesitamos que nuestros hogares tengan principios, establezcan la palabra de Dios, que es el diseño original para nuestras vidas. Y me pareció muy lindo al estar estudiando esto, algo que me gusta mucho y es, compartimos con unos adolescentes la semana pasada, y me parece especial cuando yo empiezo a estudiar la Biblia y me doy cuenta que yo estoy en la Biblia y que hay etapas de mi vida que están en la Biblia. Y estudiando, bueno, ¿qué vamos a hablar a los solteros? Encontré un versículo que habla de los solteros. ¿Cuántos lo han leído? Vamos a ver ese versículo, porque Dios también contempla esa etapa de nuestra vida. La verdad, yo decía, bueno, ¿qué les decimos a los solteros? Porque pues es una etapa difícil, ¿no? Es una etapa donde uno dice, bueno, muchas veces el mundo nos ha enseñado a ver esto como se te está pasando el tiempo, te va a dejar el tren, ¿cierto? Pero no es así, nuestra oportunidad es Dios. Así que yo le invito al que mire al que está a su lado y le diga, tu oportunidad es Dios. No es el tiempo, no es la cara, no es nuestro físico, no es nada de eso. Nuestra oportunidad y nuestro tiempo está en Dios, amén, y Él no cambia, y sus planes son perfectos, amén. Entonces vamos a ver un texto muy, muy lindo, que está, ya les digo, 1 Corintios 7:23. Y esta etapa de los solteros la vamos a llamar una etapa de preparación individual, personal. 7:32, perdón. Sí, 7:32. Esta es una etapa de preparación personal. ¿Por qué creen que Dios está interesado en capacitarnos personalmente? Si yo no vivo la etapa de la soltería, si yo no permito la obra de Dios en mi vida, cuando yo me junte con alguien y yo no he permitido la obra de Dios en mí, pues vamos a dañar no solamente el propósito de Dios, sino también a la otra persona que Dios está poniendo a mi lado. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir cada etapa, ¿no? Quisiéramos, si miramos de pronto el cole, los niños no podrían pasar de primero a tercero. Acá se dice así también. Tienen que ser primero, segundo, tercero. Porque lo que ven en primero y en segundo lo van a necesitar en tercero. Así es, los solteros están en primero y necesitan vivir primero, solteros, luego comprometidos, para que en tercero, lo que aplicaron en primero y en segundo lo puedan vivir. Entonces, importante que tengamos en cuenta, es una etapa que viene del corazón de Dios. Dios mismo nos ha permitido vivir y debemos disfrutar esa etapa porque Dios nos está formando. Es una etapa para permitir que Dios sane nuestros corazones, porque la mayoría de nosotros hemos llegado al Señor y seguramente tenemos heridas, tenemos cosas que hemos vivido de pronto en nuestro hogar, ¿no? Que no tuvimos un ejemplo, que no vimos de pronto el diseño de Dios. Esa es la etapa para vivir y permitir que la obra de Dios y el diseño de Dios se establezca en nuestras vidas, para que Dios sea formándonos, sea sanándonos, sea enseñándonos. Ese es el momento de hacerlo. Así que vamos a leer, si quieres ayúdame tú, 1 Corintios 7:32. El pastor tiene ahí varias versiones que nos van a ayudar a ver este versículo con un poco más de detalle. Dice así el verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Amén. Hay una tarea.
¿cuál es la tarea? Preocuparnos por agradar, ¿cierto? Al Señor, por todas las cosas que le agradan al Señor. Y tú me leíste una versión, búscala, donde habla de la preocupación, y eso me pareció muy lindo porque Dios sabe que nos preocupa. Dice, la preocupación que tenemos en esa época debe estar enfocada ¿en qué? En buscar lo que le agrada al Señor. Esa preocupación no la deberíamos enfocar en estoy preocupada, voy a buscar quien me gusta, voy a buscar quien me mira, voy a buscar al mejor postor. No, esa preocupación la debo enfocar en buscar lo que a Dios le agrada. Es decir, que no vamos a estar desocupados. Cuando terminamos haciendo lo que no toca, es porque estamos por ahí desocupados, preocupados, buscando lo que no se nos ha perdido, dicen en mi país. Y seguro que si buscamos lo que no se nos ha perdido, lo vamos a encontrar. Entonces mejor esperemos en Dios y busquemos. Dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente: quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarle a Él. Amén. Mientras somos solteros, deberíamos invertir nuestro tiempo en eso, en buscar, en acercarnos, en saber, en conocerle. Si usted y yo no establecemos una relación, y bueno, no sé, lo hablo por mí, no sé si a ustedes les pasa, pero si de solteros no establecimos nuestro altar, nuestra relación con Dios, ya casados, va a ser más difícil porque ya nos vamos a querer parar de la cama tan temprano, porque nos paramos y ya hay niños, porque hay que correr. Y si yo empiezo como soltero a establecer mi altar, mi relación con Dios en las mañanas, a mi lectura diaria de la palabra, pues cuando llegue la otra persona yo ya tengo mi relación con Dios. ¿Tú también? Vamos fácilmente a caminar los dos en el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. Pero si no tenemos ni idea qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas, nos va a costar un poco más, ¿no? Muchos de ustedes seguramente que ya están casados, muchos ya casados han conocido del Señor y han tenido que sufrir de pronto las consecuencias de no haber tenido la oportunidad de conocerle antes. Pero bueno, su amor y su misericordia hoy nos está enseñando, amén. Y quería contarles algo muy lindo y es, pensando en todo esto, hay un error que cometemos los jovencitos cuando no sabemos quién es, y aparte de afanarnos, es, Señor, yo hacía una oración cuando era niña y cuando conocí al Señor, yo conocí al Señor a los 14 años, y lloraba porque pues me enseñaron, ora por tu esposo, por la persona con la que Dios te va a traer, bueno, en fin. Y alguna vez orando yo le decía, Señor, dame un hombre conforme a tu corazón, un hombre que te ame, que te sirva, un hombre, y lo encontré, un hombre que sea conforme a tu voluntad. Y un día estaba viendo un canal, no voy a decirles qué canal, pero apareció un pastor, que tampoco les voy a decir qué pastor, y yo estaba viendo la tele, era un canal cristiano, y dijo, tú, y yo, o sea, fue así como, y cuando dijo, dijo, tú que estás orando a Dios, miren, para mí, yo creo que fue la primera vez que Dios me habló así, que yo decía, yo miraba y no había nadie más, tú que estás orando a Dios y estás pidiendo un hombre conforme a su corazón, a ti hoy te digo, yo no podía creerlo, dijo, si tú quieres un hombre de Dios, tú tienes que ser una mujer de Dios. Y yo dije, ¡guau! Y ese es el reto que tenemos como solteros. Si yo estoy pidiendo a Dios un hombre que le ame, ¿qué debo hacer yo primero? Amar a Dios. Si yo estoy pidiéndole un hombre o una mujer, en el caso de los hombres, que sea una mujer de llamado, de propósito, yo debo ser eso. Y para eso debemos tener una comunión con Dios, rendirnos a sus pies, acercarnos a Él. Así que la invitación para los jóvenes, y ya vamos a entrar al principio que vamos a ver que el pastor nos va a compartir, es esa. Guarden en su corazón 1 Corintios 7:32. Hay algo para hacer en esa temporada, pero tengo varias preguntas para hacerles y quiero que las guarden y las anoten y se las contesten y vayan a la casa y oren y puedan decir, ¿cómo estoy? Y es la primera para los solteros, es ¿cómo estás viviendo tu etapa de soltero? ¿Amargado? ¿Frustrado? ¿Ya estás desesperanzado? ¿Ya dijiste no, ya no llegó? ¿Estás cómo? ¿O la estás disfrutando? Porque es una etapa que deberíamos disfrutar, es una etapa que viene del corazón de Dios. Cuando yo entiendo y veo que viene del corazón de Dios, debo disfrutarla. Así que si no la estás disfrutando, empieza a orar. Solamente respondiéndote esta pregunta tú, no vamos a pedirle acá a nadie, bueno, léenos tu respuesta. A nadie se la vamos a pedir. Pero tú mismo pregúntate en tu corazón, ¿cómo estás viviendo esta etapa? Porque es necesaria vivirla y no te la puedes saltar. Si tenemos una buena preparación en nuestra preparación personal,
cuando pasemos al segundo paso, que es el compromiso, pues ya vamos a ir un poco más sólidos. Es necesario que lo vivamos. Entonces, primera pregunta, ¿cómo estás viviendo tu etapa de soltero? Segunda, ¿en qué áreas de tu vida aún tienes que permitir que Dios trabaje y que te enseñe? Ocupa tu tiempo en eso. No pensando, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. Y ya sufrimos, lloramos, algunos más, otros menos. O aún en esa desesperación decimos, me cansé de esperar y me voy a hacer lo que yo quiero. Y yo te invito, si estás en ese momento donde dices, me cansé de esperar, yo te digo, sigue esperando. Vale la pena esperar en el Señor y que Él sea quien haga la obra. Entonces, en tus finanzas tal vez, a lo mejor necesitamos que Dios nos enseñe a administrar las finanzas, porque eso es clave para el hogar o no. Los que estamos casados sabemos que si somos buenos administradores, en lo poco, cuando ya lleguen hijos, cuando nos toque pagar arriendo, cuando ahí ya sabemos cómo se debe hacer. En las finanzas, en la responsabilidad, en las prioridades. Tantas áreas de nuestra vida que Dios tiene que trabajar. En el temperamento. Dios tiene que trabajar y ojalá le permitamos a Dios que en la soltería Dios trabaje en nuestro temperamento. Porque va a ser más fácil llegar al hogar y decir, Dios ya ha hecho una obra en mí. El Espíritu Santo tiene control de mi temperamento. Y no los dos tener que de pronto limarnos, ¿no? Como dos piedras hasta que encajemos. Es más fácil y es mejor permitir la obra de Dios en nuestras vidas. Y la tercera pregunta, ¿consideras tú que eres la respuesta a la oración de alguien? Alguien seguramente está orando. Señor, dame una mujer, dame un hombre que tenga tu corazón, que te ame. Dios podría decir, tengo un candidato para ti. ¿Y tú podrías ser ese candidato? O de pronto tenemos que ser sinceros hoy y decir, yo no soy lo que estoy pidiéndole a Dios. Y Dios que nos conoce nos va a ayudar. Amén. Wow, por eso me enamoré de ella. Nosotros nos conocimos muy niños en la iglesia. Más o menos a la edad de los 14 años. Llevamos casi media vida juntos, viéndonos. La primera vez que yo vi a mi esposa me cautivó. Yo era extremadamente pequeño y flaquito. Y cuando yo la vi a ella, me la presentaron y yo dije, wow, qué mujer tan linda. Pero ella lo único que hizo es, ay, tan lindo el niño. Esa fue mi más grande frustración, ser tan pequeño que yo no podía conquistar las chicas grandes. Y cuando ella me ve de esa manera. Con el tiempo, Dios permite, en una estrategia así impresionante que solamente sabe hacer Dios y sus ángeles, y es que me hice amigo de su hermano, éramos los mejores amigos. Y con el tiempo empezamos a hablar, a conocernos, aunque éramos amigos, de alguna manera llegamos a un paso más. Y Dios permitió a la edad de 18 y 19 años que nos juntáramos y empezamos una relación de noviazgo. Duramos bastante tiempo. Yo jamás aconsejo, aunque respeto a los que lo hagan, un noviazgo largo, sino un noviazgo corto. Al menos porque eso nos ayuda a tratar de guardarnos y preservarnos. Y luego pues nos casamos yo era de 27 años, 26 años. Y ella tenía 25, 26 añitos casi cumplidos. Nos casamos un 14 de febrero. Es que la vez pasada dije que ya cumplía el 14, ya cumple el 28 de febrero. Se me cruzaron los cables. Y ha sido una bendición enorme, ha sido una experiencia muy linda. Nos casamos en medio de una inmadurez y una inexperiencia tremenda, reconociendo desde el inicio la necesidad de que Dios nos enseñara. Creo que ninguno de los dos tuvimos el ejemplo de hogares estables, que amaran al Señor, que se dejaran guiar por Él. Ella viene de un hogar disfuncional, sus padres separados desde a temprana edad de ella. Mi padre muere a la edad de mis 3 años. Mi madre queda sola con 3 hijos y así decide enfrentar la vida. Ella no se casa, sino decide depender del Señor. Y aunque no vimos un ejemplo claro de lo que es un hogar o de cómo yo debería tratar a mi esposa o cómo yo debería proyectar lo que es esa vida que a veces no es fácil, porque díganme si la convivencia no cuesta a veces, ¿verdad que sí? Ponernos de acuerdo, ceder nuestras posiciones, incluso tratar con paciencia las debilidades del otro.
Todo esto lo digo incluso para que ustedes, los solteros, abran sus ojos y se den cuenta que esto va más allá de darnos besitos, ir al cine, comer una hamburguesa y ya. Esto es algo que de alguna manera tiene una connotación y nosotros debemos ir con una conciencia mayor a un hogar. Cuando solamente pensamos en que el otro me va a hacer disfrutar la vida, amados, ese disfrute se acaba. Pero cuando entendemos que el único que nos puede hacer felices es Dios, es su propósito, es su gracia, es su obra en nuestro corazón, y con esa felicidad compartimos la vida del que Dios escogió que estuviese a nuestro lado, amados, las cosas son diferentes. Así que antes de casarnos reconocimos la necesidad de que Dios nos enseñara. Yo le decía a Dios, tú sabes que yo tengo temor de casarme. No fui a una universidad, no soy profesional. De alguna manera en ese momento no tenía un buen trabajo y yo siempre preocupado lloraba diciendo al Señor: ¿y ahora cómo voy a proveer a una casa? ¿Y ahora cómo voy a sacar adelante una casa? Hicimos un compromiso con Dios. Dios me dijo: voy a hacer un pacto contigo. Yo, como tu papá, te voy a enseñar y te voy a modelar. Voy a ser tu ejemplo para que tú sepas cómo ser el esposo que Elizabeth necesita. Así que en esa medida vimos la gracia de Dios que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Hemos vivido crisis, es verdad. Hemos vivido momentos difíciles. Hemos vivido momentos maravillosos. Pero pese a lo que hayamos vivido, bueno o malo, Dios ha estado siempre allí para aconsejarnos, para instruirnos y para guiarnos. Muchas veces Eli decía algo que en parte, cuando tú vives en esa vida de pareja, tú ves que es una desventaja o ventaja en tu corazón, sobre todo en la resolución de conflictos. Yo vengo de una casa un poco orgullosa. Cuando yo peleaba con mis hermanos, después de decirnos cuantas cosas, pasaban los días, 10, 15 días, y luego nos amistábamos a través de una sonrisa y seguíamos la vida. Yo pensé que esa era la forma de solucionar mis conflictos con mi esposa. Así que en nuestras primeras peleas yo daba la espalda. En el peor de los casos cogía mi cobija, me iba al sillón e intentaba esa noche, en medio de mi orgullo, tratar de lidiar con nuestras diferencias y problemas. Pero mi esposa nació en un hogar donde le enseñaron la importancia del perdón, de humillarse, de reconocer, de ser sincero y aceptar la responsabilidad de cuando alguien se equivoca. Así que ella cogía su cobija y llegaba allá al sillón y me decía: así durmamos serios toda la noche, pero yo no voy a dejar que tú le des lugar al diablo. Y se acostaba conmigo y yo tenía que volverme a la camita y decir: bueno, está bien, vamos a acostarnos aquí. A veces le daba la espalda y ella extendía su pierna hacia atrás para que sintiera que estábamos ahí juntos. Así que Dios poco a poco ha ido tratando mi necedad, mi dureza, y enseñándome. Hay algo muy importante que usted y yo tenemos que entender, solteros, novios y casados. Cuando Dios piensa en desarrollar su propósito en la vida del hombre, e incluso a través de ese propósito busca relacionarse con ese hombre, darse a conocer, desde un comienzo Dios piensa y considera que la familia es el mejor escenario. La vida de pareja es lo que de alguna manera desde un comienzo ha facilitado que Dios se revele, que Dios trascienda en una generación, que Dios se dé a conocer y que de alguna manera nuestra relación con Él se mantenga. Por eso creó en el huerto del Edén a Adán y a Eva, una pareja. Diga conmigo: todo comienza con una pareja. Es increíble eso. Hoy en día, amados, el mundo desordenado y descomplicado en el que vivimos nos vende una imagen errada de lo que es convivir, de lo que es ser pareja. Incluso nos han vendido tantas opiniones erradas de a la hora de escoger con quién voy a casarme o pasar el resto de mi vida, cómo debería ser esa persona. Tenemos ideales tan errados en nuestra cabeza, porque todo el tiempo estamos recibiendo información en la televisión, en las películas de cine. Y tenemos una idea muy romántica, fantasiosa, sexual
de lo que puede llegar a ser una familia, que eso lo único que ha hecho es apartarnos del diseño y del plan y del propósito por el cual Dios nos junta. Amor es más que palabras bonitas. Amor es más que un sentimiento. La manera en la que el Padre nos expresa su amor es a través de la entrega y el sacrificio. Jesús le dice a sus discípulos: si realmente me aman, permanezcan y obedezcan mis palabras. Entonces entendemos que el concepto de amor para Dios se aleja un poco de lo que el mundo considera y cree que es amor. Hoy en día es fácil escuchar las parejas jóvenes decir, terminando sus hogares, pensando que un papel y una firma en un papel puede separar lo que Dios unió, diciendo: yo ya no siento nada por ti. El amor no se siente, amados. Es una decisión diaria que hay que renovar. Porque el Padre, para mostrarnos su amor, tomó la determinación de sacrificarse en la cruz del Calvario. Jesús, yendo allí al Getsemaní, considerando el sacrificio y el dolor que implicaba obedecer al Padre, Él tomó una decisión de amor. Su motivación era tu restauración, tu consolación y la vida que hoy en día disfrutamos sabiendo que Él está aquí en nuestra vida, en nuestro interior. Amar, amados, es una decisión y Dios siempre nos lo ha manifestado. Por eso no podemos olvidarnos, amados, que nuestro amor está sujeto a la decisión correcta que todo el tiempo, frente a cualquier circunstancia, nosotros deberíamos tomar. Cuando toca ceder, cuando toca olvidar, cuando toca pasar por alto, cuando toca tener paciencia, cuando toca extender la mano y decirle: yo no te voy a dejar caído, te voy a levantar. Amados, el amor, de acuerdo a la perspectiva de Dios, es muy diferente a lo que nosotros consideramos que es amor. Por eso es importante que nuestras generaciones lo sepan. Hoy en día nuestras generaciones deciden de acuerdo a su gusto. Y no está mal, amados, que te guste a alguien o no. Al fin y al cabo, pues, cuando tú ves a tu esposa, a tu esposo, tú consideras cosas muy lindas de él, ¿verdad que es así? Pero recordemos lo que el Señor nos hablaba anoche. Cuando Eva le dio lugar a su opinión la alejó de Dios. Amados, imagínense si Dios no duerme. Allí Adán. Y si quizás lo sentara en sus piernas y le dijera: vamos a ver, hijito, quiero que tú me digas cuál sería la mujer ideal para ti. ¿Qué cree usted que hubiera dicho Adán allí a Dios? ¿Cuántas opiniones hubiera puesto sobre la mesa para que Dios las tuviera en cuenta? Y de la misma manera yo creo que le hiciera y le formara a esa mujer que él creía necesitar. Pero si Dios no lo duerme, que en el original la palabra dormir tiene que ver con incapacitar a alguien. Es más, me gustó mucho porque tiene que ver con estar lánguido. ¿Alguna vez, no sé si a usted le ha pasado eso? Que usted está así como que no tiene fuerza, ánimo. Y de alguna manera lo que Dios hace antes de encontrar la persona ideal para Adán tiene que ver con una obra y un trato que nosotros los hombres tenemos que estar dispuestos que Dios haga en nuestro corazón. Si Dios no te debilita en tu gusto, en tu propia opinión, amados, vamos a tener problemas. ¿Saben por qué? Porque tristemente hoy los hogares se separan por las opiniones. Cada uno quiere defender su postura. Cada uno quiere defender lo que cree y considera que es correcto. Y muchas veces nuestro argumento es: ya no nos entendemos. Pensamos diferente. Pero el hogar, amado, y el diseño de Dios no solamente trata de que hayan dos individuos que se unen porque piensan igual. Eso es algo tonto. Somos tan diferentes, vemos la vida de una manera tan distinta, simplemente incluso por el hecho de que somos hombres y ellas son mujeres. Somos universos diferentes. Pero la Escritura nos enseña: ¿podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? El vínculo que precede la unidad, amados, es un acto donde no se involucra el egoísmo, donde se necesita humildad, porque en la convivencia de una familia muchas veces vamos a tener que ceder nuestro criterio y nuestra posición.
al final, cediendo, estamos ganando. Porque cuando queremos defender nuestro derecho y nuestra opinión, muchas veces lo que hacemos es intentar de caminar un camino juntos, pero amados, estar divididos todo el tiempo. Y no solamente, muchas veces he visto a mi esposa ceder y guardar silencio, yo lo he hecho también. Nosotros comenzamos un hogar en unas condiciones complicadas. Siempre el tema de mi salud fue algo que en el fondo me atemorizó a mí. Desde un comienzo, y yo creo que es algo que Dios me ha enseñado, y es a echar para adelante y tener una fuerza. Y entender que mi condición de salud no puede ser una limitante para que el propósito de Dios se cumpla, e incluso para seguir caminando y viviendo cada día de esta vida. Dios me ha hecho fuerte y agradezco a Dios por eso. Hay momentos de momentos, pero siempre albergué en mi corazón un temor, y era en los momentos de crisis y debilidad, ¿qué va a pasar conmigo? Mi temor era si mi esposa iba a estar o no allí, si mi esposa iba a tener la paciencia para lidiarme, para amarme, para sostenerme. Amado, yo me casé con una sonda en mi vientre para poder orinar. Y alguna vez Dios me decía, la más grande muestra de que yo te amo es la aceptación con la cual tu esposa te mira. Y yo decía, Señor, gracias por eso. Una vez le dije a Dios, en una crisis de salud, le dije, déjame verte a ti. Déjame ver tu misericordia, que estás dispuesto a ayudarme a mí. Creo que me di cuenta de eso demasiado tarde, porque fue en mi 8º año de casados. Me hicieron una cirugía muy complicada. Tenía que estar 3 meses en cama promedio. Y mi esposa siempre ha sido alguien que cuando llega a la cama pone la cabeza en la almohada y se desconecta, se priva literalmente. A veces me da rabia porque yo no me puedo dormir de la misma manera, y a veces trato de moverme de aposta como para que se despierte y sepa que yo no me duermo tan fácil. Ella no ronca, gracias al Señor, pero respira fuerte. Cuando nosotros nos casamos, estamos en la luna de miel y yo intentaba dormirme y ella, y yo, ay Señor. Entonces empezaba yo a correrme un poquitico, traté de poner la almohada aquí a ver si eso insonorizaba un poquito la zona. Poco a poco me he acostumbrado a eso. No ronca, solo que respira fuerte. Y previo a ese tiempo, llorando al Señor, le decía a Dios, hay mucha necesidad en casa, hay responsabilidades, cuentas por pagar. ¿Tú sabes lo que es estar quieto 3 meses sin trabajar? ¿Cómo vamos a hacer para la provisión, oh Dios? Y de la mano la iglesia, Padre, ¿tú sabes lo que es tener que estar en cama, oh Dios? ¿Quién va a pastorear la casa? Dios me dijo, hijito, tú no eres indispensable. Y yo voy a proveer lo que tú necesitas para que todo siga en marcha. Pero en parte era la primera vez que mi esposa iba a tener que lidiar con una situación así. Mi madre, cuando de mi juventud me hicieron tantas cirugías, siempre estuvo allí. En su abnegación, como una mamá lo sabe hacer. En su entrega, con paciencia, día y noche. Pero era la primera vez que él iba a enfrentar algo tan fuerte como eso. No es que antes no lo había hecho. Yo he tenido episodios de crisis de infecciones, fiebres, no dormir toda la noche, irnos de urgencias, hospitalizarme. Ella siempre ha estado allí. Pero pasó algo curioso, y es que en medio de eso yo guardé silencio, intenté ser prudente. Yo dije, no quiero molestarla, no quiero incomodarla, que ella pueda seguir durmiendo. Yo estaba con una bolsa para poder orinar, estaba en unas condiciones difíciles. Duré tanto en cama que la cama me hizo tanto daño que me sumí unas costillas. Entonces a veces respirar no era fácil. Y ella veía esa condición, amados, y durante 15 días mi esposa no durmió en todas las noches. Levantándome a un lado, acomodándome. Yo estaba 15 minutos a un lado, yo le decía, amor, ya no me aguanto, y ella me movía. Y así fue todas las noches. Yo le decía, hazme un masaje que no me aguanto más la cama. Se levantaba, lo hacía. Y Dios me dijo, yo quiero que tú entiendas algo en este tiempo.
Como hombre, siendo tan inmaduros, tan torpes y tercos muchas veces, a veces no abrimos los ojos para entender el valor de lo que Dios ha puesto a nuestro lado. Y Dios me decía, te voy a revelar a través de tu esposa lo que implica ser una ayuda idónea. Era un concepto hasta el día de hoy en mi cabeza. Por mucho tiempo quizás lo enseñé a otros, pero jamás en mi vida vi tan cercano y tan revelado en carne propia lo que implicaba que Dios había destinado a alguien para ayudarme. Cuando tú tienes una discapacidad, intentas para que otros no te tengan lástima, valerte de ti mismo y mostrar que tú eres fuerte. Pero en esos días estaba en una debilidad tan extrema que necesitaba de alguien. Y en mi orgullo yo decía, Dios, no quiero decirle a mi esposa, no quiero que ella me ayude. Ella tenía que llevarme hasta el baño, amados. Y vi la gracia de Dios, Dios tratando mi orgullo, pero enseñándome que a través de ella yo podía apoyarme en la misericordia y en la bondad de mi Dios. ¿Qué quiero decirte con esto en esta tarde? Cuando tú veas a tu esposo o a tu esposa, considera que él representa la ayuda de Dios y a la vez está revelándote tu incapacidad y tu debilidad. Si yo no puedo ver mi debilidad como ser humano y entender mi incapacidad y que incluso mi inteligencia o mi fuerza tiene un límite, amados, jamás entenderé cuánto la necesito a ella. Y Dios me ha enseñado cosas como esas en la cama de un hospital y estando en crisis como las que hemos vivido. Viví en ese tiempo y vi la mano de Dios en su atención, en sus desvelos, en su esfuerzo. Muchas veces la vi madrugar, tener que irse a trabajar, estar atenta, dejarme todas las cosas listas. Y decía, wow, Señor, en esto por primera vez, aunque no haya pasado antes, sino que le di el valor en ese momento. Por primera vez entendí lo que es ser ayudado y entender que parte del propósito de Dios era ayudarte. Amén. Así que, amados jóvenes solteros, lo que va a determinar si esa persona es o no es, o incluso poder reconocer y encontrar la persona correcta, es que tú puedas ver que en esa persona está el aporte y la ayuda de Dios para que se cumpla un propósito. Abraham, antes de partir con el Señor, tiene una preocupación y es la esposa para su hijo. Hace que Eliezer, su siervo leal, le jure y le prometa poder ir al lugar correcto a encontrar la provisión que Dios tenía como esposa para su hijo. Es tan increíble que en ello Eliezer hace una oración y le dice, Dios, encontrar la persona es un problema. ¿Cómo voy a distinguir si es o no es? Yo creo que ese es un conflicto que no solamente vivimos hoy en día, sino es algo que la Escritura nos registra, que las primeras parejas tuvieron que ver ese conflicto. Yo creo que hay parejas de novios que aún hoy están orando diciendo, Señor, ¿será que este sí es? ¿Verdad que sí o no? Y a veces lo que hace que no tomemos una determinación de compromiso es que no tenemos como que claro si sea la persona correcta que Dios creó para nosotros. Pero hay un principio en la historia de Génesis, cuando Elíasar dice que ora al Señor y le dice, mira, oh Dios, yo te pido lo siguiente. Eso está registrado, no porque Elíasar en una ocurrencia se inventara, no sé, una estrategia para ayudar a Dios. Yo creo que Dios lo inspira y esa oración es del Espíritu. Y él dice, voy a ir allí al pozo en la hora en la que las doncellas salen a recoger agua. De entre todas esas, el problema será saber cuál es la que tú tienes destinada, incluso literalmente usa la palabra destinada para Isaac. Y él le dice al Señor, Señor, yo te ruego que cuando yo incline mis camellos y yo pida agua, la que me dé de beber sea la persona que tú tienes preparada para
para Isaac. Increíble eso. Porque Dios permite que Eleazar encuentre la persona destinada para Isaac, y esa persona la encuentra haciendo y cumpliendo su responsabilidad. De ahí quiero rescatar lo que Eli dice, no porque no haya sido importante todo, sino quiero referirme a eso. Muchas veces nosotros queremos casarnos, pero no estamos haciendo lo que nos toca mientras que nos casamos. Queremos tener un hogar, amados, pero no tenemos prioridades en nuestras vidas. No hay un sentido de responsabilidad. Queremos de alguna manera asumir la responsabilidad de una casa, pero invertimos todo nuestro tiempo quizás en las redes sociales, jugando la Xbox, viendo tonterías, hablando tonterías. Pero increíble que esta mujer encontró el momento de Dios que iba a definir los próximos años de su vida, ella haciendo lo que le tocaba hacer. Y lo que ella manifestó fue lo que la distinguió. La manera en la que ella actuó en ese momento fue lo que le facilitó a Eleazar reconocer que ella era la persona correcta. El carácter, la nobleza de su servicio manifestó que estaba lista y que ella era la persona ideal para él. Muchas veces solamente nos dejamos llevar por una figura. Es más, yo le digo, si yo a mis 17, 18 años hubiese estado ahí, hubiera escogido la mujer más bonita y más guapa del momento. Porque así somos nosotros los hombres, ¿o no? ¿Verdad que sí? Yo recuerdo que en mi época de juventud, yo veía a cualquier mujer linda y yo decía, yo con esa me quiero casar. Y en mi necedad nunca entendí lo que representaba la persona que Dios te pone enfrente. Es más, quiero hacerte una pregunta. Si Dios te pone enfrente la que Él ha destinado para ti, ¿tendrías los ojos para reconocerla a ella? ¿Podrías distinguirla a través de la belleza de su carácter, de la manifestación de un corazón que realmente ha sido formado? ¿O solamente pesa para ti la apariencia y tus pasiones? Por todas las iglesias que vamos, incluso viendo los jóvenes, nos damos cuenta que hay un conflicto de no saber si esta es o no es. Pero porque en el fondo quizás los chicos han visto una más bonita. Dicen, estoy con esta, pero es que también me gusta aquella. ¡Wow, amados! Eso es un problema. Por eso yo oro para que mientras que tú eres soltero, Dios te duerma. Y sea Dios quien te la traiga y te la presente. Y te diga, mijito, así decimos en Colombia, he aquí la que yo traigo para ti. Señor, pero no me hubieras dormido tanto. Al menos me hubieras dejado con un ojo abierto para saber si era la que yo quería. Tremendo, ¿verdad? Si está su esposo, su esposa al lado, dígale, tú eres y tienes el carácter que te distingue y que ha hecho que yo siempre te vea. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! ¿Verdad que sí? Esa es la distinción que ella siempre tendrá en nuestro hogar. Tiene el carácter que yo necesitaba. Tiene el trato y el fruto de Dios que yo necesitaba. Wow. Cuando se elige esposa para Isaac, se tienen en cuenta esos aspectos. Así que cuando Eleazar le ve, dice, wow, esta es. Amén. Por eso miremos más allá de las apariencias. No cometamos el error que el profeta Samuel cometió cuando Dios le dice que fuese a escoger rey. Él se deja llevar por lo que sus ojos consideran, pero no entiende algo más allá de ello. Amados, yo le digo, mi esposa tiene el carácter, el corazón y el trato de Dios para poder haber asumido 9 años de procesos. Ella muchas veces, al principio peleábamos mucho, porque yo en mi madurez le decía, ay amor, a mí me gusta que de alguna manera todo el tiempo me estés, en Colombia decimos cuchicheando.
consintiendo. Bueno, espero que esa palabra que dije ahorita no sea fea. No es mala. Ay, Señor, gracias. He estado aprendiendo porque en los viajes pasados he pelado en tantas, amados, que después me dicen, pastor, no diga eso. Viví un tiempo de depresión por causa del proceso de mi salud tan fuerte, que viendo a mi esposa, en medio de no saber qué decirme, un día llorando me dice, quizás yo no tenga las palabras que tú quieres oír o necesitas oír, pero aquí siempre voy a estar. Y decía, wow, Señor, se cumple lo que tú siempre quisiste de nuestro hogar. Entender que estamos ahí para ayudarnos y seguir adelante. Amado, el día que usted y yo nos casamos, hacemos un pacto diciendo, en las buenas y en las malas. Yo creo que muchos de nosotros, si apenas alcanzamos a entender lo que podríamos vivir o enfrentar más adelante. Y es increíble, yo no sé quién inventó eso. Yo creo que ese día quien inventó eso estaba inspirado por el Espíritu Santo. Porque ustedes saben que nuestra vida, por más que nosotros queramos controlarla, jamás, amados, podremos determinar qué viene por delante. Dígame si no es así. Es más, usted tiene sus hijos y usted no sabe qué va a pasar con ellos. Hay tantas cosas que ocurren. Pero lo importante es saber que en la medida que permanecemos juntos, corroborar que la persona que está a mi lado era la que Dios tenía para mí. Cuando es la persona correcta, soporta y aguanta lo que sea. Y eso es una bendición. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Tú quieres decir algo? Es importante y me parece muy especial. Hoy de verdad es que tengo acá un nudo así como... ¿Saben qué es un nudo? ¿Sí se entiende que es un nudo? Bueno, de ver cómo Dios nos permitió compartir lo que vivimos en casa. No porque queramos contarles de pronto nuestra intimidad, sino en esto yo veo propósito. Y cuando tú encuentras que aún en la debilidad del otro, porque acá el único débil no es él, ¿no? De pronto hoy podemos hablar de su enfermedad, pero yo quiero también contarles algo y es, siendo soltera, y pues bueno, recién conociendo a Dios, viví una circunstancia supremamente difícil en mi vida, en mi adolescencia. Y cuando conocí a Omar, pues todos me decían como, tú estás segura, mis papás, Omar está enfermo, tú sabes lo que vas a asumir, no sabes qué va a pasar. De hecho, mucha gente dijo como, pues casi que le estás haciendo un favor porque él está enfermo. Pero de pronto nadie sabe que yo estaba enferma en mi corazón cuando lo encontré a él. O bueno, cuando Dios nos permitió, porque creo que fue Dios quien hizo ese encuentro, ¿no? A veces no vemos eso, ¿no? A veces vemos, como lo decía el pastor, vemos lo físico, vemos lo externo, pero en el propósito realmente es que encontramos esa estabilidad y ese amor real, ¿no? En lo que Dios nos enseña. Ya pasé salido ya. Y al igual que de pronto su herida era tal vez física, ¿no? Algo externo, mi corazón estaba totalmente roto cuando Dios permitió que Omar llegara a mi vida y me ayudó. Y una de las maneras en las que él me ayudó, yo no conocía a Dios. No tenía ni idea quién era Dios. Dios había sido revelado a su vida a través del accidente y él conocía a un Dios que yo no conocía. Y fue una de las cosas que yo dije, yo quiero lo que él tiene. Porque él está enfermo, yo aparentemente estoy sana, pero realmente estaba más enferma yo que él. Y Dios me permite a través de su vida, de su relación con Dios, conocer a Dios, a un Dios real. Dios se revela a mi vida a través de su enfermedad, a través de lo que él vivía. Yo decía, hombre, o sea, ¿cómo soporta esto usted? ¿Cómo puede usted vivir de esta manera? Y su única respuesta siempre ha sido con Dios. No tenemos otra opción. Y Dios se revela a mi vida también de una manera muy especial, hace una obra en mi corazón, que solamente Dios sabe que tenía que hacerla y cuál era la manera que tenía que usar.
Y les cuento esto porque muchas veces tenemos en poco esas cosas que Dios hace a través de la persona que Dios nos ha dado. Por eso es importante cada detalle, ¿no? Porque de pronto vemos lo que no hay. Falta, no está, no hay tiempo, no podemos salir, no. A veces las mujeres somos en eso de pronto persistimos, ¿no? En esos pequeños detalles que faltan. Pero son más las cosas que hay donde podemos ver el amor de Dios también hacia nosotras, en su cuidado, en sus detalles, a través de ellos. Y solamente lo podemos hacer cuando tenemos los ojos de Dios, porque si lo hacemos en nuestra humanidad, pues siempre vamos a ver la falencia. Pero cuando lo vemos con los ojos de Dios es totalmente diferente. Cuando yo conocí a Omar y pues bueno, ya que no quiero llorar, le doy gracias a Dios porque ahora mismo estamos pasando un tiempo difícil de salud y Dios nos trajo acá, estamos lejísimos de nuestra casa, de nuestro médico. Hoy tenemos solo a Dios, pero no somos los únicos que tenemos solo a Dios. Cada uno de ustedes no tienen a nadie, ninguno de nosotros tenemos a quien más recurrir. Y les abro mi corazón porque creo que hay algo muy importante y es ver el propósito con el cual Dios nos ha permitido estar juntos y va mucho más allá de lo que el mundo nos ha hablado, ¿no? De estamos juntos, tenemos una casa, tenemos un carro, aún tenemos hijos y ya, va mucho más allá. Dios tiene un plan con nuestras vidas cuando nos une y es ser esa ayuda, porque la palabra lo dice, cuando Dios ve al hombre, lo ve solo, lo ve débil, lo ve lánguido, como decía ahorita el pastor, lo ve tan, no puede, y le da una mujer, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, es que ellos no pueden vivir sin nosotras, pero es mentira, cuando habla, o sea, también está pensando en nosotras, necesitamos esa ayuda idónea también, y solamente vamos a reconocerlo a través de la sujeción, porque es un principio que habla la palabra, y para eso necesitamos como solteros ser restaurados. Yo vengo de un hogar, pues no tuve un papá, o sea, tengo papá, lo amo, muy, muy especial con nosotros, pero pues no amaba a Dios, no conocía a Dios y se separó de mi mamá y ya, no lo juzgo, lo amo, porque pues igual no tenía para darme el amor que ahora Dios está revelando a su vida. Pero pues crecí sin entender lo que era una familia, sin entender lo que era sujetarme. Por el contrario, desde muy pequeña empecé a trabajar, 19 años ya yo trabajaba y pues Dios me dio la oportunidad de sostener mi casa, mi mamá, mi abuelita por muchos años. Es decir, que cuando yo me caso, cuando llega el momento antes de casarnos, pues yo sostenía una casa. Entonces yo era un hombre de la casa, ¿sí? Yo pagaba, yo hacía, yo al contrario, Omar pues en su casa con su mamá, por su enfermedad súper sobreprotegido, yo con un rol que no me correspondía. Yo dije, no, necesito que organices mi vida, Dios. Necesito que me enseñes a ser la mujer que tú has soñado, porque muchos de nosotros hemos vivido tal vez circunstancias que nos han desenfocado del diseño de Dios. No era el diseño de Dios que yo estuviera soportando mi casa, porque pues para eso estaba un papá, pero no pudo estar por diferentes circunstancias y tuve que hacerlo. Y ahí es donde tenemos que nosotros rendirnos y decir, hay falencias en nosotros, por la misma vida que a cada uno le ha tocado y pues que es diferente. Y a través del que Dios empieza a revelar a mi vida, yo empiezo a decirle, pon tu diseño en mi vida, enséñame a ser una esposa, yo no sé hacerlo. Es más, nunca mi mamá se aterra, ella me dice, yo no sé quién te enseñó, porque yo no te lo pude enseñar yo, y ha sido Dios quien me ha enseñado. Entonces, tal vez muchos de nosotros no tenemos de pronto alguien que nos esté hablando, pero ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos su palabra, para volvernos al inicio. Y mi oración antes de casarnos fue, Señor, ayúdame a menguar, ayúdame a hacer lo que tú quieres para que mi esposo pueda también ser, y yo entendí que él tenía que ser lo que Dios quería que fuera, y era el hombre de la casa, el responsable, y yo la mujer sujeta, que callara y que obedeciera. Pues nunca he tenido que obedecerle a nadie, porque no tuve papá. Y mi mami, pues en medio de todo, como yo pues era la que pagaba todo en la casa, pues nunca me salté de pronto a la autoridad de ella, pero pues no era la mamá que regía de pronto la autoridad, porque pues se habían cambiado los roles de la casa. Y pues no fue fácil, pero vimos la misericordia de Dios, vimos el amor de Dios, y hasta el día de hoy hemos visto el amor de Dios. Por eso nuestro reto es volver al inicio. Hay tantas cosas en nuestros hogares, y lo digo porque finalmente pues yo también trabajo en un área secular, donde la única cristiana tal vez soy yo,
y escucho sus familias y llevan de otra manera, llevan de otra forma sus hogares. Pero nosotros como cristianos tenemos que llevar los hogares como dice la palabra, como la palabra lo enseña. Y esto es algo que de pronto, si lo entendemos desde solteros, pues vamos a poder aplicarlo cuando nos casemos. Y vamos a también saber escoger quién es la persona que va a estar con nosotros, porque pues si va conforme a la palabra, si vive conforme a la palabra, pues ya somos dos y va a ser mucho más fácil tomarnos de la mano y caminar hacia lo que Dios quiere. Entonces, aquí ya no solamente venía en nuestra vida somos solteros, ahora vamos a pasar a un segundo paso. Pero fue ese segundo paso que lo pudimos dar cuando reconocimos, necesitamos al Señor. Y es el reto que tienen los solteros, y es decir, Señor, te necesitamos, que formes nuestro temperamento, carácter, todas las áreas de nuestra vida. Cuando pasamos a la segunda etapa del compromiso, y esta etapa a la primera le llamábamos tiempo de preparación personal, pero la etapa del compromiso ya es el tiempo de preparación contando a alguien más. Cuando yo estoy solo, pues de pronto es más directo, es más conmigo, pero cuando ya me tengo que poner de acuerdo, cuando ya no decido yo sola, sino ya tengo que decidir, viene una cantidad de cosas que pues no es fácil, ¿no? No más cuando nos íbamos a casar, yo trabajaba, Omar no trabajaba, no tenía un trabajo estable y pues era como difícil, ¿no? Yo decía, pues yo pongo la plata, compramos el vestido, yo quiero en tal lugar, yo, pero yo dije, no puede ser así porque el orden de Dios tiene que venir desde el comienzo, ¿no? Yo pienso que los casados que están acá y saben que no han hecho las cosas en el orden de Dios, las consecuencias vienen y después pues es más difícil arreglar lo que ya hemos dañado, restaurar lo que hemos dañado, es más difícil. Pero cuando estamos en la etapa del compromiso, es la oportunidad para decir, listo, ya Dios hizo una obra en mi vida y si no la ha hecho, es la oportunidad para disponerme y permitir que Dios la haga. Y yo entendí y yo dije, si no me sujeto desde ahora, si no empiezo a menguar, pues no voy a permitir que la obra de Dios también se cumpla y se haga en la vida de mi esposo. Y bueno, empezamos pues como a planear, yo quería esta vida y la otra, creo que como todas, pero entendí que lo más importante era obedecer a Dios. Y eso es lo que queremos también compartirles a los que están comprometidos y se quieren casar. Eso es lo más importante. Si entendemos y le damos la prioridad al principio de casarse, entendiendo lo que es más que satisfacer mi necesidad. Yo me quiero casar porque es mi sueño, yo me quiero casar porque quiero una fiesta, yo me quiero casar porque ya llegó la edad y me tengo que casar. Estamos basando nuestra decisión en algo incorrecto. Nuestra decisión de estar juntos y de casarnos tiene que ir más allá, porque eso se va a acabar. La fiesta, alguna vez escuchaba a un pastor que decía, la fiesta es un suceso, se acaba. Y lo que empieza después de la fiesta es un proceso, porque ya viene algo diferente que tenemos que vivir el día a día. Y cuando yo me iba a casar, cuando tomamos la decisión de casarnos, Omar me dijo, tú sabes que si nos casamos no vamos a tener hijos. Sí, yo lo sé. Bueno, yo sé que sí vamos a tener, porque tenemos un Dios grande, amén. Y por lo menos ahora tenemos hijos espirituales, es nuestro consuelo. Pero aún ahí también Dios probó mi corazón al decir, ¿qué quieres? Porque realmente solamente, o sea, Dios puede hacer algo en donde tú no puedes obrar, no vale que tú sepas, que tú quieras, solamente si es el plan de Dios. Y ahí fue cuando yo dije, ok, tenemos algo más valioso que un hijo, tenemos al Señor en nuestro corazón. Tenemos, sin decir que los hijos no son valiosos, ¿no? Son muy valiosos, pero más que eso es la obra de Dios en nuestra vida y tenerlo a Él. Si Él ya quiere proveer lo demás, Él lo hará. Pero entendimos eso, entendimos que el propósito de Dios era algo clave para ese momento. Si Él tenía claro a qué Dios lo había llamado y si yo tenía claro a qué Dios me había llamado, era el momento de juntarnos y decir, hacia esto vamos a enfocar nuestro hogar, porque nuestro hogar no iba a estar sustentado simplemente en algo que yo quiero o que yo pretendo tener. Esa es la oportunidad y el compromiso es la oportunidad para ya empezar a mirar si Dios te ha llamado, si Dios te ha sanado. Dios también lo ha hecho conmigo, ahora hacia dónde vamos a ir los dos, porque antes caminaba sola, pero ya aquí no. Yo vendí mucho tiempo ropa, yo era azafata y pues bueno, aprovechaba mis viajes. Mi mamá siempre vendió, entonces aprendí a ser vendedora. En mi país dicen que vende hasta un hueco, entonces así era yo, así súper vendedora. Y siempre estuve acostumbrada a decir, salgo, compro,
me voy para Nueva York este fin de semana, compro, traigo, vendo en mi casa, ya todo el mundo sabía, entonces llegaban a mi casa, compraban, bueno, así, etcétera, en muchos lugares. Y cuando dijimos vamos a hacer nuestro matrimonio, no teníamos dinero, teníamos como 300 euros tal vez. La promesa. Sí, bueno, era como todo nuestro capital y pues casarse decíamos, no, eso es muy caro y con todo lo que queríamos, dijimos, tenemos que meter nuestra mano y no sé, compremos, hagamos y podemos así casarnos, pero nunca contemplamos el decir, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres tú? Y esa es la invitación que le hacemos a los comprometidos. ¿Qué quiere Dios? Porque el matrimonio no es algo que nos honra a nosotros. El matrimonio tiene que ser algo que honre a Dios, que levante el nombre de Dios. Yo, una persona cristiana en mi trabajo, todas mis compañeras no conocían a Dios, fueron a mi matrimonio y muchas de ellas me decían, cuando yo hice mi fiesta, tuve la mejor fiesta, muchas fiestas mejores que la mía. Digo fiesta no porque bailaran, sino por la reunión, la ceremonia. Y ellas me decían, nunca entendimos que eso era para honrar a Dios. Siempre quisimos todo para nosotros, la mejor comida, la mejor música, para nosotros. Pero cuando fueron a mi matrimonio decían, todo era para Dios, o sea, todo era para exaltar el nombre de Dios. Y yo invito a los que se van a casar a hacer eso, a que hoy se sienten y puedan decir, vamos a planear, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es lo que quiere? ¿Esto honraría a Dios? ¿Esto le da un lugar a Dios? Porque realmente el compromiso nos va a llevar a darle gloria a Dios. Es un acto de obediencia el casarnos. No hay dinero con lo que Dios nos dé, con la porción que Dios nos dé. Si lo podemos honrar, así debemos hacer. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mi versión es mejor. Yo no quería salir de casa. Tiene una limitación aquí en mi cabeza que Dios tenía que quitar. Pensé que mi condición de salud iba a ser un impedimento para que se cumpliera el propósito de Dios en mí. Al final entendí que solamente Dios quería un corazón obediente. Él iba a respaldar el resto. Cuando Dios me habla, Dios me dice, voy a incomodarte porque me he propuesto hacer de ti un hombre responsable, con prioridades, valiente, que salga adelante. Esa es la oportunidad que mi Dios, mi papá en ese momento me dio. Me comprometí con Eli. En ese entonces le regalé un anillo de compromiso que me alcanzó para comprar un anillo con la piedra chueca. Es más, con los años yo le dije, amor, ahora que estamos mejor y tenemos dinero, déjame el anillo, yo lo quiero reformar, mandarlo a una joyería y que lo arreglen. Y ella me dijo, no, yo quiero mi anillo chueco porque eso representa tu esfuerzo y lo que de alguna manera en ese momento tuviste para este compromiso. A veces las parejas están diciendo, cuando tenga 1 millón de euros y te pueda comprar un diamante que casi que te lastime la mano. Y nuestro enfoque está en cosas que son irrelevantes, sin decir que no sean lindas e importantes. Cuando yo me iba a casar, le dije a Eli, considerando mi circunstancia, le dije, amor, yo creo que si acaso alcanzamos a tener 300 euros, para nosotros eso es 1 millón de pesos allá. Entonces ella me miró y me dijo, con 300 euros, con 1 millón de pesos no hacemos nada. Y yo le dije, es lo único que tenemos. Así que ella lloró, sufría y decía, amor, eso. Y lloré al Señor y Dios me hizo entender que debía aprender a depender desde ese punto en Él. No porque quisiera acercarme a Dios pretendiendo usarlo para que Él concediera quizás el deseo de mi corazón. Pero al final estamos en sus manos y Él dispone de acuerdo a la generosidad y bondad que hay en Él. Y Dios me dijo, dile a Eli que pida lo que quiera. Y yo dije, wow, Señor, donde yo le diga eso es un riesgo. Nuestro matrimonio fue tan lindo, tan especial. Todo lo que yo le dije a Eli, haz una lista y vamos a orar y confiar, Dios va a suplir para todo. Y así fue, amados. Es increíble que mi esposa, en un acto de misericordia, de amor y de entendimiento, sabe que ella tiene que menguar para darle la posibilidad a su esposo, en ese entonces a su novio, de que Dios lo tratara, de que Dios lo levantara y formara en él lo que ella necesitaba.
Por eso ella guardó su rol y entendió y esperó que Dios convenciera a este hombre necio para que Dios pudiera glorificarse. Y así fue, amados. Yo he visto desde el comienzo una mujer sujeta, no solamente porque alguien, un líder, un pastor nos enseñó que era un principio que de alguna manera honraría a Dios, sino porque al final Dios mismo se lo pidió y ella ha visto hasta el día de hoy la gracia, la fidelidad y la obra de Dios. Amados, a veces nosotros en nuestras fuerzas intentamos cambiarnos y peleamos y nos enojamos y usamos nuestras propias estrategias, la indiferencia, el echar en cara muchas veces lo que hacemos para tratar de forjar y sacar un fruto que solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer cuando alguien confía y se hace a un lado y deja a Dios actuar. Hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestro corazón. En un comienzo yo le dije antes de casarnos, amor, yo tengo miedo, porque hasta el día de hoy tú llevas la responsabilidad en tu casa. Y yo creo que tu forma de ver la vida, de actuar hasta el día de hoy, puede ser algo peligroso a la hora de casarnos. Pero amado, en todo hemos visto cómo Dios trata, cómo Dios enseña, cómo Dios obra. Porque nunca se nos puede olvidar que necesitamos dejar obrar a Dios. Amados, necesitamos dejar obrar a Dios. La Escritura nos enseña que una mujer en su prudencia puede convencer a su esposo que no conoce a Dios. Y un testimonio trasciende y convence más que muchas veces nuestros intentos de querer cambiar a los otros con nuestros discursos. Y nos equivocamos. Usted y yo no tenemos un Dios pequeño que no pueda transformar y cambiar el corazón de los hombres. Dios puede obrar. Jesús algún día se reúne con los judíos preguntándole: ¿Usted qué piensa de la carta de divorcio que nos dio Moisés o que se nos concedió a la hora de darnos la ley? Le dice: bueno, eso que se les dio por causa de la dureza de su corazón. Porque no están dispuestos a perdonar, porque no están dispuestos a ser pacientes. Cuando Jesús habla del divorcio, está hablando en ese contexto. Amados, el divorcio y la separación son palabras que no deben haber en nuestros hogares. Y más cuando conocemos a Dios. Y más cuando nuestro discurso es que Dios ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestro corazón. Y más cuando hemos vendido a otros la imagen de un Dios que redime, que levanta y que restaura. Jesús dice: a no ser que haya un pecado de adulterio, nuestra responsabilidad es luchar por conservar en perdón y en misericordia la unidad de nuestras casas. Así es. Amados, aunque hayan crisis y dificultades, no hay nada que Dios en su consejo no pueda ayudarte y guiarte para que tú puedas salir de ello. Lo que pasa es que hay dureza en nuestro corazón. No queremos ceder. No queremos ceder. ¿Cuánto nos enoja que alguien en un momento de crisis se meta en medio de nuestra familia y nos quiera decir: oye, lo que tú estás haciendo no está bien? Porque presumimos que nuestra posición es la correcta y que nuestra única manera y forma de hacer las cosas es la que va a producir los resultados que hasta el día de hoy quizás no se han dado. Pero como familias tenemos que darle la apertura a que Dios meta su mano hasta donde Él quiera. Eso honraría al Señor. Hay una historia que a mí siempre me ha ministrado. La manera en la que una pareja soluciona un conflicto que no era cualquier cosa. Dios se había revelado y había traído un mensaje al corazón de María. Le había hablado de lo que ella representaba en Dios y de alguna manera lo que Dios iba a depositar en ellos como casa. Había un propósito. Finalmente María dice: aquí tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Por encima incluso del conflicto
que eso iba a generar en la relación que ella tenía con José. Independientemente de que incluso la escritura nos relate que José, al haber escuchado lo que María le dijo, mira, el Espíritu Santo va a venir sobre mí, va a depositar un propósito en mi vientre. ¿Usted cree que eso no sonaba loco? Amado, yo escucho hoy en día algo así, yo digo, es terrible. Dice la escritura que José era un hombre piadoso y recto, y aún iba a abandonar a María secretamente. ¿Sabe usted por qué él iba a hacer eso? Porque la amaba tanto y era un hombre con un carácter tan noble, tan de Dios, que él prefirió que los demás pensaran que él la había embarazado y él la había dejado sola para echarse la culpa a él y no exponerla, que la apedrearan a ella. ¡Qué acto de nobleza! Cualquiera hoy en esas condiciones, tal vez si estuviera en un compromiso de noviazgo y su novia, no sé, termina diciendo, ay, mi vida, es que por arte y obra del Espíritu Santo estoy embarazada. ¿Qué? Nosotros no hubiéramos actuado así. Pero la reacción de este hombre es la manifestación de alguien tratado en el Señor. Prefirió él asumir la culpa por no deshonrarla a ella. Y aunque lo que hizo fue algo honorable, tal vez no era lo que Dios tenía en su plan y en su propósito. ¿Y saben qué es lo increíble? Que Dios se revela en sueños y le habla a este hombre y le ayuda a solucionar un conflicto emocional que estaba ligado a un propósito eterno. Amado, yo veo en ello cómo Dios siempre estará dispuesto a asistirte, a ayudarte, a guiarte, a hablarte, a corregirte. Porque no solamente Él ve una familia, Él sabe que detrás de esa familia, detrás de esa pareja hay un propósito que tiene que cumplirse. Tú y yo tenemos asegurado algo siempre. Y es que Dios va a intervenir cuando nosotros queramos tomar decisiones que expongan ese propósito. Y Dios va a decir, por causa de ese propósito, aun si yo tengo que hablarte en sueños, te voy a hablar. Para conducirte, para corregir tu caminar. Así siempre va a ser. Me parece increíble lo que sucede. Dice Mateo capítulo 1, verso 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Y ustedes saben que está hablando del momento en el que dice que una virgen concebirá un niño. Es increíble que lo que determinó que él hiciera lo correcto, amados, fuera una claridad en cuanto al propósito que Dios tenía con esa familia y con esa casa. En otras palabras, lo que va a definir las mejores decisiones de un hogar están estrechamente relacionados con que Dios te aclare cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, con ustedes como familia, como casa. Lo único que va a ayudar que nosotros de alguna manera podamos decidir en medio de una crisis lo correcto es que nosotros miremos y no perdamos de vista lo que Dios en su corazón allí pensó a la hora de unirnos, el propósito que nos sustenta. Diga conmigo, lo que le da estabilidad a una casa es la vigencia del propósito que Dios ha puesto en esa casa.
Y eso le ayudó a esa familia, a este hombre, a tomar la decisión correcta. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones, amados, que Dios dice, hijito, ten cuidado con lo que piensas hacer? Revisa lo que estás pensando hacer. No expongas el propósito. Tenemos que pensar en el propósito, amados. María queda embarazada. Dice la escritura que Herodes allí se preocupa porque escucha la profecía de que va a nacer el rey de los judíos. Y empieza a indagar en dónde va a ser. Ustedes saben que hay una orden, ¿se acuerdan? De matar a los niños. Pero en medio de eso hay una estrategia y era empadronar, que no es otra cosa más que censar al pueblo. ¿Se acuerdan eso? La escritura lo relata. Dice que José y María van a la región donde a la tribu de Judá le corresponde allí hacer el censo. Ellos cuando fueron allá ni se imaginaban que Dios se iba a revelar en el camino y les iba a mostrar una dirección diferente. Yo creo que ellos pensaban en ir, firmar y devolverse a su casa. María estaba a vísperas de tener el parto. Yo creo que en su casa habían preparado todas las cosas. Quizás sus padres estaban allí esperándolos. Tal vez habían comprado lo necesario, los pañales. Estoy especulando un poco. La cuna, la ropita. Ellos hicieron un viaje que tenían que hacer, no porque lo habían planeado, no iban de vacaciones allí. Pero mientras que ellos iban en el camino, el fruto de lo que Dios había sembrado en ellos empezó a dirigirlos. Lo que Dios había hablado sobre la vida de esta pareja, llegó el momento de que se cumpliera. Y eso hizo que la dirección y los planes cambiaran. Amado, yo le voy a decir una cosa. Lo único que va a dirigir tu casa es el propósito que Dios ha puesto allí. Y cuando eso empiece a florecer y a dar fruto, eso va a determinar hacia dónde debemos de coger nosotros, hacia dónde debemos dirigirnos. Dice la escritura que llegando allá empieza a tener dolores María. Y en ese afán José dice, ¿y ahora qué hacemos? Empieza a consultar, a mirar los hoteles que habían disponibles y todo estaba lleno. Es más, yo creo que no tenía ni siquiera los recursos para poder acceder a un buen lugar y tener ese bebé. Pero en el corazón de Dios había un lugar aún físico donde ese propósito iba a dar a luz. ¿Usted cree que si Dios les permite a ellos opinar dónde poder dar a luz a Jesús, ustedes creen que hubieran escogido un pesebre? Jamás podremos elegir cómo Dios cumple sus propósitos con nuestra vida. Jamás podríamos sugerir o cambiar incluso cómo Dios suscita las circunstancias para que demos a luz el fruto de lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Es algo que no podemos controlar. Es más, bendito el día en que eso se va a dar a luz y nosotros no tenemos ni opción para elegir qué hacer, sino se da exactamente lo que Dios ha planeado. Es increíble que Dios hace que las puertas de los hombres se cierren para abrir un lugar donde al final la luz de Dios se iba a posar y allí van a llegar los que iban a reconocer quién era ese Mesías, quién era ese rey. Dice la escritura que Herodes estaba pensando en ver si realmente ese niño dónde iba a nacer, en qué lugar de distinción o de cuna importante. Pero Jesús nace en medio de una circunstancia tan precaria. Pero al final lo importante de esa situación no era en dónde estaban y qué tenían para poder proveer ese momento, sino quién estaba naciendo. En otras palabras, no importa lo que te rodea o lo que tengas, sino que el propósito de Dios se esté cumpliendo. Eso es lo importante. El valor de una casa no está en lo que tiene. El valor de una familia no está en si nos falta algo o no, o si lo tenemos todo. Tú podrías tener todo, amado, y estar igual de vacío porque no hay un propósito en tu casa que te pueda sostener.
Necesitamos propósito de vida. Dice la escritura que cuando tienen al niño, una vez más el ángel le habla a José y le dice: ¿sabes qué? Desciende a Egipto. Porque quieren destruir este propósito y no lo voy a permitir. ¿Usted sabe lo que es tomar una decisión en esas condiciones como esa? Señora, ¿qué voy a ir a hacer a Egipto? ¿A quién tengo yo allá? Me tocaría comenzar de nuevo. No tengo el dinero ni el presupuesto, no tenemos ni la maleta ni el trasteo, decimos en Colombia, para poder emprender nuestra vida en un lugar donde no conocemos a nadie. Pero el propósito determinó dónde debían ellos estar, por más que le gustara o no, a José y a María. Cuando ellos retornan de allá, noten que Dios no los deja ni siquiera volver a su casa. Tiene otro lugar. Y dice la escritura: para que se cumpla lo que se había escrito. En otras palabras, cada etapa de esta familia fue acorde a lo que Dios ya había determinado en la eternidad. Cuando vivimos guiados por el propósito, amados, vamos a ver el sustento y el cuidado, el resguardo y la provisión de Dios. Tal vez no como queremos, pero quizás sí como Dios ha determinado que sea. Por eso no podemos olvidarnos, amados, que cuando Dios nos juntó, consideró cuán necesitados éramos. Él consideró nuestra debilidad y suplió la provisión para que podamos alcanzar a cumplir lo que Él ha determinado en cada corazón. Lo más lindo es que de viejos nos miremos y digamos: consumado es. Dios cumplió cada una de las cosas que Él había dicho en nuestras vidas. Eso sería lo más lindo, amados. Esa debe ser la razón por la cual quizás nosotros fundemos el hecho de levantar un hogar, de buscar un hombre o una mujer. Cuando ponemos la mirada en el propósito, amados, realmente seremos las familias, los hogares y las parejas que Dios siempre ha querido. Eso da testimonio. Yo recuerdo la historia de una familia que bregó y luchó mucho: Abraham y Sara. ¿Cuánto les costó a ellos esperar y mantenerse confiados en lo que Dios había determinado sobre sus vidas? Dice la escritura que después de 10 años, allá Sarai se impacienta y dice: ya Dios nos olvidó. Ya Dios no va a hacer nada de lo que Él dijo que tenía que hacer. Ellos no consideraron el hecho que Dios quería, en medio de la tardanza, enseñarles a ser pacientes. ¿Cuánto nos cuesta ser pacientes? Amado, yo le digo una cosa: vivimos en un mundo donde el ritmo nos está llevando todo el tiempo a un estilo de vida donde nos cuesta esperar. Qué difícil que es que Dios nos ponga en una instancia de nuestra vida y nada ocurra con nosotros, porque todo el tiempo estamos buscando resultados, todo el tiempo queremos más, queremos crecer, no queremos sentirnos estancados. Entonces Sarai le dice a su esposo: mira, Dios se olvidó, hagamos algo, inventémonos algo. Yo te propongo que te acuestes con mi sierva. ¿Cuántas veces por una mala decisión, por no esperar en Dios, cometemos errores como esos? Nos apresuramos. ¿Cuántos de los que están aquí casados pueden decir: hasta el día de hoy vivimos las consecuencias de una mala decisión en un momento de desesperación? Pero Dios tenía que tratar esa familia. Cuando crece Ismael, Dios ya les da a Isaac. Dice la escritura que Sarai le dice a Abraham: es tiempo de que Ismael salga. Abraham se confunde, se enoja incluso, pero Dios le habla y le dice: ten paz, porque lo que ella está sintiendo y piensa viene de mí. Porque no se trata de los celos o la envidia o la rivalidad, tiene que ver con preservar el propósito. Ya no es la misma Sara que propone ideas ocurrentes y tontas.
Ya no es esa Sara que reacciona, no es esa Sara cansada. Es una mujer que entiende lo que se debe hacer. Es una mujer tratada por Dios. Y le dice, escúchala. Así que Dios le dice, no te parezca grave esto. Él toma la decisión, saca a Agar y a Ismael de su casa y preserva el propósito que Dios tenía. Yo quiero decirte algo, amado. Deja que Dios te trate. Deja que Dios obre en tu vida. Permite que Dios te moldee. Permite que Dios cambie tu manera de actuar, de decidir, de pensar. Espera que Dios haga las cosas a su tiempo y a su manera. Porque quiero decirte algo en esta noche. Cuando Dios quiere cumplir un propósito, lo hace a su manera y en su tiempo. Muchas veces queremos que sea el propósito de Dios en nuestro tiempo y a nuestra manera, y nos equivocamos. El tiempo que Dios ha destinado para un propósito, no solamente, amados, busca ayudarte a madurar, sino que a que tú aprendas a dejar a Dios actuar. A veces Dios no puede actuar porque nosotros todo el tiempo queremos ayudarle y nuestras formas estorban su obrar. Dejemos que Dios obre. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire al que está a su lado con ojos de amor y dígale: dejemos que Dios meta su mano y Él obre de acuerdo a su propósito. Así que pregúntese si usted está acá hoy comprometido y están planeando su matrimonio de acuerdo a lo que el Señor nos enseña hoy. Si su compromiso está basado en lo que Dios quiere. Empecemos por esa pregunta. ¿Qué quieres tú? Porque planeamos todo lo demás y el resto lo va a proveer Dios. Y viene la etapa final, ¿no? Que es la mayoría, veo un montón de casados, o pues sí, me imagino que están casados, o próximos a casarse, como decía el pastor al comienzo. Tal vez muchos llegaron ya a los pies del Señor, estando juntos sin casarse, y bueno, hoy es la oportunidad de volver al orden, lo que Dios nos ha pedido. Y esa etapa la llamamos la etapa del fruto, ¿no? Si yo hago bien el paso 1, el paso 2, voy a tener buenas bases para que mi tercer paso, que es el matrimonio, esté establecido, ¿no? Si una casa se va a edificar y tiene buenas bases, pues va a ser una casa estable. Pero hoy tenemos tal vez que reconocer que el paso 1 y el paso 2 no lo hemos hecho, por eso nuestra casa está tal vez ladeándose, alguna, no lo sé, a punto de derrumbarse o con grietas, ¿no? Y esas grietas tarde que temprano se van a seguir rompiendo y van a destruir nuestra casa. Pero hoy tenemos al constructor de constructores acá en este lugar. Y tenemos que empezar por reconocer y decir: Señor, te necesitamos. Creo que todos tenemos que decir en esta noche: te necesitamos. Nuestra familia te necesita. Creo que Dios, seguramente esta es una iglesia muy especial. No sé si hay alguien nuevo, de pronto invitado, que nunca haya ido a una iglesia, pero la mayoría me imagino que conocen, han conocido, han escuchado la palabra, pero llegó el tiempo de vivir la palabra. Y el matrimonio es esa etapa de vivir lo que hemos aprendido. Porque en el noviazgo, pues a la final estamos aprendiendo, ¿no? En el compromiso aprendiendo. Pero ya en el matrimonio tiene que haber vida de la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que a los matrimonios hoy les decimos, tienen que reevaluar, tienen que mirar, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos a los pies del Señor y decir: ayúdanos. Ayúdanos, sana nuestras heridas, sana nuestras casas, establece tu gobierno si no lo hemos permitido, porque una casa que no tenga establecido el gobierno de Dios se va a dirigir a sí misma y seguramente va a naufragar. Pero una casa que esté dirigida por el Señor, seguramente que va a estar establecida, como lo dice la palabra, ¿no? Como aquel hombre prudente que construye la casa sobre la roca. ¿Cuál es el fundamento? Y esa es la pregunta para los matrimonios. ¿Sobre qué está fundado tu hogar? Esa es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sobre la economía del país? A todos nos han dicho que está cada vez peor el mundo, ¿no? Pero si nuestro hogar está fundado en el Señor, se va a sostener porque Él es la roca que ha fundado nuestro hogar. Y la segunda pregunta es: ¿nuestro hogar está viviendo el propósito de Dios? Porque o lo sabemos, porque tal vez muchos de nosotros ya podemos llevar muchos años sin saber cuál es el propósito de Dios con el cual nos unió.
pero el matrimonio es el tiempo de empezar a vivirlo. Entonces, que pueda ser nuestra oración también como matrimonio: Señor, ¿cuál es tu propósito? Porque ya después en el matrimonio se unen los niños y no solamente es el propósito con el cual Dios nos unió, sino que vamos a hacer con la generación que Dios ha puesto en nuestras casas. Es un reto mayor, pero Dios nos va a ayudar y Él va a estar ahí para enseñarnos. Entonces preguntémonos, de verdad que es un ejercicio que deberíamos hacer constante, preguntar: Señor, ¿tú qué quieres tú? ¿Cuál es el propósito? Recordar, no. A veces como esposos nos olvidamos, ¿no? Alguno a lo mejor termina como con tanta cosa. A veces yo he visto a mi esposo muchas veces decir: no puedo continuar porque se cansa. O yo he dicho: no sé hacia dónde ir. Y ahí es donde el otro tiene que decir: recuerda el propósito de Dios. Vamos hacia allá. Mira, estamos apuntando hacia allá. Y si tenemos que cargarnos, ahí es donde tenemos que hacerlo. Y es el matrimonio la oportunidad de vivirlo y ser, como dice la palabra, esa ayuda idónea. ¿Sí? Si Dios le ha puesto a su esposo o a su esposa, sea como sea, es la persona que Dios puso al lado de usted y es la que usted necesita. Y tenemos que como esposos empezar a reconocer, a veces mal geniados, a veces cariñosos, bueno, como somos cada uno y como cada uno puede pensar en la persona que está a su lado, pero es la persona que Dios puso y Dios es sabio al poner la persona que puso al lado de usted. Entonces la oportunidad de pensar, de entender y de empezar a vivir la palabra, eso es el matrimonio, la oportunidad del fruto, de que se vea lo que Dios nos ha enseñado en nuestra vida. Amén. Póngase en pie en esta noche. Dice Mateo 7:24, hay una versión que me gusta mucho y es: todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a un hombre sensato que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. La estabilidad de una casa no consiste en suplir todas sus necesidades. La estabilidad de una familia no es no tener necesidades. La estabilidad la da el consejo de Dios para esa casa. La seguridad de una familia está en el consejo de Dios. Así que Él es la fuente, frente a cualquier circunstancia, la fuente a donde podemos ir para encontrar claridad en lo que debemos hacer. Yo no sé cómo esté hoy en día tu hogar, yo no lo sé. ¿Cómo está la relación con tu esposa o tu esposo? No sé cuál es el propósito del noviazgo que tú lleves hoy. ¿Cuál es la razón que ha hecho que tú te enamores o quieras comprometerte con alguien? Yo no sé cuál es la expectativa que tú tienes, soltero, de tu futuro y lo que Dios tiene para ti. Pero sí hay algo que sé, y es que el único que podrá hacer posible que nosotros podamos caminar con firmeza en la vida es el consejo de Dios. Así va a ser siempre. Y cuando su propósito se siembra en el corazón, amados, encontraremos una razón para tomar las mejores decisiones que nos restan por delante. Cierre sus ojos allí donde está. Vamos a orar al Señor. Si hay alguien que me ayude en el piano, se lo agradezco. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por permitirnos compartir juntos de este espacio en esta tarde. Gracias, oh Dios, porque tú nos has traído en esta tarde a oír tu voz. Seguramente nos has confrontado. Seguramente, oh Dios, nos has dejado ver a través de lo que hemos hablado en esta tarde. Algunos pueden decir: wow, yo no sabía esto, no sabía aquello. Tal vez otros meditan en sus caminos y dicen: ¿cuánto necesito que Dios me dirija? Tal vez otros, viendo la condición de su casa, dicen: Señor, haz una obra, restáuranos, levántanos. El propósito de Dios siempre ha sido familias unidas, parejas unidas, ayudándose mutuamente, entendiendo que aún en esa ayuda idónea está el socorro y la provisión de Dios, pensando en tu debilidad. Por eso juntos hoy reconocemos cuán necesitados estamos. Dejamos de un lado nuestro orgullo,
nuestro criterio, lo que queremos saber, las formas en las cuales hasta el día de hoy nos hemos manejado. Y hoy te decimos, oh Dios, si tú no estás en medio y nos enseñas, quizás no sabremos qué hacer. Pero hoy dirígenos. Yo te pido, Dios, que tú permitas que se levante una generación de nuevas parejas y matrimonios en esta casa, que puedan mostrar en la manera en la que viven, en la forma en la que se aman, en la forma en la que se tratan, puedan evidenciar que tú les has enseñado. Y que cuando les miremos inspirados digamos: wow, Dios es grande. Él nos ha enseñado y está en medio de nosotros. Guarda a los jóvenes de esta casa de decidir solamente por su pasión, su gusto, deseo. Ayúdales a reconocer, a distinguir, oh Dios, su ayuda idónea y la persona que realmente tú quieres para ellos. Ayúdales, oh Dios, con base a eso, a tomar la decisión correcta, entendiendo el tiempo tuyo. Primero dejando que tú les formes, les ayudes a crecer, a madurar. Y en ese caminar, oh Dios, también puedan darte honor a ti y puedan sembrar un ejemplo que vaya modelando, Dios, los que vienen detrás. Pero yo te pido también para que tú restaures y sanes el corazón de aquellos que después de tantos años, oh Dios, hemos intentado caminar juntos, pero nos hemos hecho daño por el orgullo, la indiferencia, el egoísmo. Quizás por poner o anteponer nuestro propio, Señor, deseo, plan antes de preguntarte qué es lo que tú quieres de nosotros. Sana el corazón de cada palabra, oh Dios, de cada actitud, de tantas experiencias, oh Dios, que hasta el día de hoy lo único que han hecho es poner barreras los unos con los otros. Quita la dureza de nuestro corazón. Sana, restaura y renueva, oh Dios, el amor y la unidad de las parejas de esta casa. Para que de alguna manera entendamos, oh Dios, que a través, oh Dios, de familias unidas, de hogares unidos, tú te facilitas. Es el canal por el cual tú sigues dándote a conocer. Es el canal por el cual tú sigues manifestando tu gracia y tu misericordia. Es la manera en la que tú trasciendes a nuestras generaciones. Que cuando nuestros hijos vean el hogar que hemos llevado, digan: yo quiero casarme porque quiero tener el hogar que mis padres han tenido. Y no que digan: yo no quiero hacerlo porque no quiero un hombre o no quiero una relación tan negativa como la que he visto en mis padres. Oh Dios, levanta familias, hogares que honren tu nombre y que inspiren a otros, oh Dios, a seguirte a ti. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos allí donde estás. Que venga una gracia especial. Que a partir de este tiempo venga un nuevo tiempo, donde lo que nos costaba hacer, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo lo podamos hacer. Oh Dios, yo te pido que traigas solución y respuesta a aquellas cosas o áreas de nuestras familias que hasta el día de hoy han estado caídas y nosotros no hemos podido allí cambiar. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú restaures nuestras malas decisiones, dándonos la oportunidad de sembrar algo nuevo. Oh Dios, yo te ruego que nos des la oportunidad de levantarnos para ver un nuevo mañana, no importa la edad o el término en el cual estén nuestros matrimonios. Obra, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Esa es nuestra oración. Sean bendecidos, que la gracia del Señor esté sobre ustedes, que la misericordia y el favor de Dios y su cercanía se manifieste en cuanto Él te dirige y cómo quiere orientarte e instruirte en cada cosa de tu vida. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, Señor,
y amén. Gloria al Señor. Ahora sí regálele un aplauso. Amén, Señor. Amén.